Estimados hermanos y amigos, a través del testimonio del hombre gadareno, obtuvimos varios principios básicos en el campo del evangelismo personal. Aprendimos que la base de un buen testimonio se fundamenta en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Aprendimos también que debemos hablar primeramente a nuestros seres queridos, pero además de ellos, también podemos acercar a otras personas a la presencia del Señor. Finalmente, inferimos que debemos hablar a las personas con convicción, pero además con pasión. Lo primero por causa de la razón, lo segundo en razón de la emoción. En esta segunda lección, quisiera analizar otro de los buenos ejemplos bíblicos en el campo del evangelismo personal, el caso del apóstol Andrés. A través de Andrés se nos confirman algunos de los principios que observamos a través del ejemplo particular del hombre gadareno. Pero en este caso particular, se nos ofrecen nuevas y poderosas herramientas para que con ellas podamos compartir el Evangelio con otras personas de manera sencilla y eficaz. Una examinación sencilla pero correcta de la actitud y dinámica del apóstol Andrés nos ayudará a reconocer varios de los elementos básicos en el campo del evangelismo personal. Bienvenidos a la lección del día de hoy. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y entre los versículos 35 al 42, se nos dice lo siguiente. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?» Ellos dijeron, «Rabí», que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. En primer lugar, quisiera resaltar la actitud que caracteriza al apóstol Andrés, ya que cada vez que aparece su nombre en el contexto del Evangelio de Juan, lo hace para acercar a una persona determinada a la presencia del Señor. Al igual que en este caso, en Juan capítulo 6, versículos 8 y 9, y en el capítulo 12, versos 20 al 22, vemos al apóstol Juan acercando a las personas al Señor. Sí, entonces, Andrés se destaca por su enorme constancia, al querer que más y más personas pudieran conocer acerca de Jesús. En segundo lugar, Andrés se destaca por su enorme diligencia en querer hacer lo mismo, pues lo primero que buscaba Andrés era que alguien nuevo conociera de Jesús. Finalmente, quisiera resaltar en Andrés su total convicción en el Señor al buscar darlo a conocer, pero su gran amor por las almas al querer acercarlas a Cristo. Así entonces, una correcta actitud, la constancia y diligencia, como la convicción y el amor por las almas, se requieren en el campo del evangelismo personal. Son las grandes enseñanzas que podemos obtener a nivel general del caso particular del apóstol Andrés. Pero en segundo lugar, quisiera destacar el proceder que llevó a Andrés a acercar a las personas al Señor. En Juan 1:41, el apóstol nos dice, «Este halló primero a su hermano Simón». El verbo hallar es traducido del término griego eurékamen, que gracias al episodio de Arquímedes en la bañera es reconocido por muchas personas. La exclamación eureka evidencia la celebración que produce un gran hallazgo, sobre todo después de una larga o incesante búsqueda. La historia nos cuenta que Arquímedes, al descubrir el principio que llevó su nombre,
salió de su bañera y comenzó a recorrer desnudo las calles de Siracusa gritando: ¡Eureka! ¡Eureka! Tal sentimiento es el que podemos observar a través del apóstol Andrés, cuando después de haber compartido con Juan el Bautista por cierto tiempo, escucha de sus labios que Jesús es el Mesías. Así podemos observarlo en los versos 29, 32, 34 y 36. Tal como sucedió entonces con aquel personaje histórico de Siracusa, Andrés no pudo callar su gran hallazgo. 70 profecías del Antiguo Testamento anunciaban la venida del Señor, así que había una enorme expectativa y deseo por ver todo aquello al fin cumplido. Cuando Andrés escucha a través de los labios de Juan que Jesús, aquella esperanza de Israel, ha llegado, sí, entonces comenta acerca de su increíble hallazgo, lo da a conocer. ¿Y a quién? Primeramente, a su hermano. La palabra de Dios nos dice en Juan 1:41 que halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Notemos que Andrés halló primeramente a su hermano. Esto significa que las cosas buenas que nos pasan las compartimos primeramente con nuestros seres más queridos y cercanos. El escritor inspirado enfatiza en este hecho, el mismo que se nos ha confirmado a través del caso del Gadareno en Marcos capítulo 5. Así entonces, un evangelismo personal inicia a través de nuestras propias casas, con los miembros de nuestra familia, con nuestros seres más queridos. Pero también podemos observar que Andrés sencillamente habló de su gran hallazgo. No podemos implicar a través de este término grandes discursos teológicos o extensas disertaciones doctrinales. La palabra usada por Juan denota que Andrés sencillamente manifestó o afirmó aquello que sabía. Y es que en el campo del evangelismo personal, lo mejor es tratar el tema de Jesús con sencillez y emoción. Así entonces podemos observar finalmente cómo Andrés sencillamente habla a su hermano y lo hace para reconocer a Jesucristo, al Mesías. Este punto nos confirma que el tema principal en el campo del evangelismo personal es el Señor. Independientemente de la forma como hayamos conocido del Señor, siempre Jesús es el fondo del asunto. Ya sea en el caso de Marcos capítulo 5 o como en este en particular, siempre el Señor ha de ser el fondo del tema a tratar. Al compartir el Evangelio con las personas, debemos recordar entonces que Jesús es el tema principal de nuestra charla. Pero observemos finalmente la primera frase del verso 42. Y le trajo a Jesús. Andrés no se conformó con hablar acerca de la persona de Jesús, pero trajo a su hermano hasta su presencia. Muchas veces pensamos que hablar sobre el Señor es suficiente para acercar a las personas a la verdad. Pero aquí vemos a un hombre que va más allá de las palabras. Andrés no se limitaba con hablar de Jesús, traía a las gentes hacia Jesús. Bain dice que la palabra traer significa sustentar, llevar, inspirar o acercar. Así entonces se implica que Andrés movió a su hermano, ya sea física, emocional y espiritualmente, hasta traerlo a la persona o a la presencia del Señor. No nos conformemos con solo hablar de Jesucristo, cuando podremos traer a las personas a Jesús. Pero para traerlas debemos despertar la curiosidad, el interés y hasta la conciencia de aquellos con quienes hablamos. La mayor enseñanza del apóstol Andrés seguramente es que después de hablar con las personas, debemos traerlas a la persona de Jesús. Pero notemos finalmente que Andrés no dejó nada a la casualidad, pues hablar del Señor no es algo casual. Él primero escuchó el testimonio de Juan el Bautista, como observamos en Juan 1:29, 32, 34 y 36.
después de escuchar aquello que decía uno de los más grandes rabinos de Israel, compartió el que sería su apóstol personalmente con la persona de Jesús. Y así podemos observarlo en los versos 38 al 39, donde el apóstol Juan nos dice también que al menos pasaron unas cuantas horas de entrevista entre Jesús y aquellos dos hombres. Al final se nos confirma que Andrés quiso dar a conocer aquello que sabía, que Jesús era el Mesías. 3 principios fundamentales observamos a través de toda esta narración. En primer lugar, el principio apologético doctrinal. Andrés tenía muy buenos argumentos para presentar a Jesús como el Mesías. En primer lugar, él había escuchado el testimonio de Juan el Bautista, un rabino de los más respetables de aquel tiempo en todo Israel. Pero luego comprobó o confirmó por sí mismo todo aquello que escuchó de Juan, lo cual le llevó a tener convicción sobre Jesús. En segundo lugar, podemos observar el principio de respeto-libertad. En ninguno de los casos que observamos a través del Evangelio de Juan, vemos a Andrés manipulando o presionando a las personas para acercarlas a Jesús. Por el contrario, Andrés siempre actúa con un profundo respeto por el libre albedrío de cada quien, presentando argumentos poderosos para que la gente se acerque a la persona de Jesús. Finalmente, podemos observar el principio de la oportunidad o de la necesidad, pues Andrés aprovechó cada circunstancia para que las personas se acercaran a la presencia de Jesús. Ya sea que la motivación haya sido de carácter espiritual, psicológica o física, cada situación era muy propicia para que la gente buscara del Señor. Así entonces, podemos concluir que no hay mejor mensaje evangelístico como aquel que involucra nuestro hallazgo del Señor. De igual manera, podemos concluir que la mejor cobertura evangelística inicia con los seres más queridos, con nuestra propia familia. Finalmente, podemos concluir que no hay mejor estrategia evangelística como hablar a las personas con sencillez, convicción y buena argumentación. Muchísimas gracias por su amable atención. El Señor les bendiga.